Padre Santo, te damos gracias por el día de hoy, Señor, que tú nos has dado. Te pedimos que tu Espíritu Santo venga y more en este lugar, Señor, y hable a través de mí, tu siervo, Señor, y que también nos dé entendimiento a todos aquellos que escuchamos. Te pedimos, Padre Santo, que tu palabra sea expandida, Señor, en nuestra mente, Señor, haga raíz y fruto en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, vamos a empezar el día de hoy. Vamos a hablar de una par de versículos que son muy comunes. Yo creo que casi es como entre todos los, ¿cómo diríamos? Entre los versículos que se repiten muy a menudo entre los creyentes, estos son unos de ellos. Y el motivo es porque en la Biblia nos marca la pauta para cómo vivir una vida completa como creyentes. Y de eso se trata el tema de hoy, ¿verdad? Cómo vivir una vida plena como creyentes, como cristianos. Porque a veces el mundo nos tira pedradas, nos quiere desviar o nos quiere confundir, especialmente hoy en día que somos expuestos a tanta información todos los días, en todo momento. Y es muy fácil perderse de la orientación que quiere la Biblia que nosotros mantengamos. Y ese versículo, vamos a empezar con el primer versículo, que es en Romanos 12, versículo 1. Y en Romanos 12, versículo 1, nosotros podemos leer de qué manera Pablo inicia esta. Obviamente cuando él escribió no venía en capítulos ni versículos, pero esta fracción o esta sección de esta carta, ¿y de qué manera lo dice? Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, si recuerdan todas las sermones, pláticas, clases que se han dado aquí en la congregación, nosotros podemos llegar a un entendimiento de que, y lo he repetido en el pasado, de que cada palabra o cada enunciado o cada oración que viene en la Biblia, pues hay que a veces abrirla, expandirla, estudiarla, analizarla, ¿no? No simplemente leerla de pasada, como acostumbramos a veces a leer, ¿no? Yo cuando estaba en la preparatoria me hicieron una prueba sorpresa de lectura. Me pidieron que leyera un párrafo lo más rápido posible. Y lo leí, y al terminar el de leerlo, me empezaron a hacer preguntas sobre lo que leí. Y la mitad de lo que leí, la mitad de las preguntas o más, yo creo no las podía contestar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a leer algo de pasada y no estamos acostumbrados a leer algo de manera detenida y analizar cada palabra que estamos leyendo. Y es muy común en el ser humano que leamos de esa manera. Inclusive parece que es a veces una virtud decir que lee muy rápido. Fulana persona lee muy rápido. Pues ¿de qué te sirve leer muy rápido si no entiendes nada, verdad? Hasta hay concursos y competencias de quién lee más rápido. No, de nada nos sirve. Inclusive, si recuerdan, en las clases que se han dado aquí sobre lo que es la parashá o parashot de cada semana, si recuerdan, ¿verdad? Es la porción de cada semana de la Torah que se lee, que se acostumbra a leer durante el año. En realidad en las sinagogas, en los tiempos de Pablo y hoy en día también, cuando ellos se entraban en una sinagoga a leer, ellos leían una porción de la ley o de la Torah, y durante 1, 2 o 3 horas analizaban nada más ese pedacito de la ley. Nada más, decían, mira lo que dice, mira aquí, ¿de dónde viene esto? Si algún día tienen la oportunidad de ver cómo se sientan los rabinos a estudiar la Biblia, se van a impresionar de la profundidad en la que entran en cada cosa que leen. Y de la misma manera yo creo que es importante que el creyente haga lo mismo con la Biblia, no nada más leerla de pasada. Ya leí, no, que nos dicen, hay que leer un capítulo al día, y ahí están leyendo y ya no se nos pegó nada, ¿verdad? Sino lo leemos para analizarlo y entenderlo. Y entonces para nosotros poder entender esta parte de lo que nos está dando, entre las muchas
muchos consejos y muchas maneras o fórmulas que nos puede dar la Biblia de cómo vivir una vida plena como creyentes. Este es uno de los versículos que habla de manera muy profunda sobre eso. Y hay que entender que para vivir una plena vida, a veces nosotros creemos que debemos de ser felices para vivir una vida plena. Inclusive, muchas personas, la mayoría de las personas no se sienten satisfechas con su vida. La mayoría, la gran mayoría, en las encuestas que han hecho, en los estudios que han hecho, la gran mayoría, casi el 99% de las personas no se sienten satisfechas con su vida. Y no es un asunto de dinero, y no es un asunto de comodidad. Si ustedes leen los libros y leen las historias de la gente muy rica, de reyes, de príncipes, etcétera, o vean las series de televisión que hablan sobre la vida o los documentales sobre la vida de algún rey que lo tenía todo, eran miserables, vivían en descontento completo. Les dicen, oye, pero lo tienes todo, ¿por qué no eres feliz? No les sabían contestar. Entonces, nosotros podemos llegar a la conclusión, o los estudios dicen que podemos llegar a la conclusión de que la mayoría de la gente no está satisfecha con su vida. Y eso es para análisis personal de cada uno de ustedes, ¿verdad? Que ustedes digan, ¿estoy o no estoy satisfecho con mi vida? Muchas veces nosotros queremos tapar esa insatisfacción con bienes, pensando que comprando más, teniendo más, buscando más, haciendo más cosas, etcétera, vamos a ser más satisfechos. Y en realidad eso no nos va a dar ningún tipo de satisfacción. Y lo confundimos, y eso es por esa misma razón. Fíjense, cuando yo veo a los pseudo predicadores de hoy en día, los apóstatas que les llaman, que ya les pusieron títulos, unos se dicen apóstoles, yo les digo apóstatas. ¿Por qué tienen que estar nada más predicando sobre el materialismo y cómo conseguir y ser feliz? Porque no tienen y no son contentos con lo que tienen y nunca son felices. Veo cuando hacen los sermones y empieza fulano predicador a pegar de gritos y se paran y están, sí, yo, sí, yo, sí. Y vas a tener, y vas a obtener, y vas a hacer, sí, yo, sí. Y empiezan a reclamar y declarar y obtener y quién sabe qué tanto misticismo empiezan a gritar ahí en una congregación, porque no se sienten satisfechos. En realidad la mayoría de la gente no. Si somos honestos con nosotros mismos, nosotros podemos entender, o nosotros podemos ser objetivos con nosotros mismos y decir, ¿soy o no soy satisfecho? Y yo diría que la mayoría de la gente no lo es. Si no buscaran más. Inclusive lo vemos, yo lo veo cada lunes en el Facebook, en el Twitter, empiezan el lunes y empiezan con las expresiones positivas, ¿no? De afirmaciones positivas. Si necesitas estarte afirmando cada lunes que te gusta tu trabajo, es porque no te gusta tu trabajo, ¿verdad? Hoy le voy a echar ganas, que no le echabas ganas los otros días, ¿verdad? Y vamos a ver, yo tenía un trabajo que odiaba, bueno, casi todos los trabajos que he tenido los odiaba, no estaba satisfecho con ello. Ya aprendí con los años que me debe de gustar lo que hago, y me gusta ya lo que hago. Para mí el lunes no es carga, porque cuando uno entiende el rol de cada cosa que tenemos en nuestra vida, ya no nos es carga, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, si nosotros vemos aquí la fórmula prácticamente que nos está dando Pablo, es que dice que nosotros debemos de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y esa es una parte muy interesante. La palabra sacrificio no significa gusto, ¿verdad? Y ahorita vamos a llegar a la conclusión de esto, de qué significa sacrificio, pero sacrificio no significa gusto. Y para nosotros tener esa plenitud en Dios, nosotros vamos a llegar a, como dice, tener un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, para que nos lleve a tener esa satisfacción que nosotros le podemos llamar también gozo. Ahora, gozo no significa felicidad. Sí, a veces le confundimos el gozo con la felicidad. La felicidad es momentánea, el gozo es permanente, el gozo es un fruto del Espíritu. Dice la Biblia, que dice en los frutos, ¿cuál es?
primer fruto. ¿El segundo? ¿El segundo cuál dice? Gozo. Es un fruto del Espíritu. Entonces, si nosotros tenemos fruto, es parte de nuestra naturaleza el gozo. No es algo que es momentáneo, porque la felicidad es momentánea. Nosotros podemos ir a algún lado y sentirnos muy contentos en algún momento. Nos dan una buena noticia, ya estamos felices. Nos dan una mala noticia, ya estamos tristes. Si podemos nosotros decir que el gozo y la felicidad son lo mismo, entonces el gozo que dice la Biblia que debemos de tener es fluctuante. A veces sí estamos gozosos, a veces sí somos, a veces no, porque confundimos la felicidad con el gozo. Y confundimos el amor con el gozo, y confundimos la paz con el gozo, y la paciencia con el gozo. La paciencia con otras cosas. Las hacemos momentáneas o temporales, cuando en realidad el fruto es permanente. Yo no he visto ningún árbol de manzana que de repente diga no quiero dar manzanas y voy a dar naranjas. ¿O sí? ¿Verdad que cuando da fruto, qué fruto da? El que tiene y el que es. Entonces, si nosotros pretendemos creer que el gozo y la felicidad son lo mismo, estamos equivocados. Si nosotros tenemos gozo es porque eso es un fruto que viene, que emana de nosotros, que viene del Espíritu Santo, que sale de nosotros y que lo tenemos y es algo permanente. Entonces nosotros debemos de entender, dice, bueno, ¿cómo voy a ser pleno en mi vida cristiana? Siendo feliz, ¿no? Eso es lo que predican hoy en día. Hay que ser feliz, ¿sí? Porque si eres feliz ya verdaderamente está el Espíritu Santo contigo y ya estás todo contento y ya estás todo bien y tu vida va perfecta en armonía. Y eso no es verdad. Eso quieren creer los que practican el yoga y los que se van los domingos en la mañana vestidos de blancos a la playa. No sé si los han visto. Y se quieren convencer y andan haciendo quién sabe qué, se hacen en rueditas y agarran todos de la mano y empiezan a cantar Kumbaya y empiezan a sentirse muy bonito. Y dicen, ya somos felices y gozosos, y se confunden y creen, y salen de ahí, se les atraviesa alguien, hijo de ya sabes quién y de la sabes por dónde, ¿verdad? O les dura un ratito la supuesta felicidad y gozo, y no debe de ser así. Cuando uno es gozoso en todo momento. Entonces, no confundamos, porque a veces no quiere decir que siempre vamos a ser felices, porque a veces pensamos, como les digo, como no es lo mismo, pensamos que gozoso, para ser gozoso debo ya no enojarme. No, ya no me puedo enojar, porque soy gozoso. Díganme, ¿cuántos de ustedes que tienen niños antes de venir aquí se les olvidó lo gozoso o lo feliz en el carro? ¿Quiénes tienen niños? A ver, levanta la mano. ¿Y venían muy felices en el carro? De repente salen contentos si es que no los sacaron de las greñas a los niños, ¿verdad? Apúrate que vamos a llegar, ¿verdad? O que no desayunó, o lo que tú quieras. Bueno, ya por fin lo lograron meter al carro. Se suben al carro y se sienta atrás y la mamá va tirando manotazos para atrás para que se comporte, ¿verdad? Si ya están grandes sus hijos, acuérdense cuando estaban chicos. ¿O no? Pero llegando aquí, llegan todos, se vuelven a peinar en el carro las señoras, ya las he visto, se vuelven a maquillar porque se les cayó todo el maquillaje de los corajes que venían haciendo, se bajan del carro y empiezan a sonreír. Hay que aparentarlo el gozo. Tú gloria a Dios, hermano. Había tocado verlos en la puerta así, gloria a Dios, hermano. Y están, que dices, oye, ni tú te la crees la sonrisa esa que traes. Ni yo me la creo, pero no significa que no me voy a enojar. Hasta la Biblia te dice que sí, dice que te enojes, ¿verdad? Dice airarse, pero no pecar. Entonces no te está diciendo que no te enojes. Entonces no confundamos el gozo. Es que se enojó porque no es gozoso, no es cierto. Eso no es verdad. Y el que les diga que es así no les dice la verdad. Y luego se enojan. Me voy de la iglesia porque se enojó. Es que nunca hay gozo, no, en esta iglesia nunca están contentos, gozosos, felices. Pues eso no nos llama el Señor a estar sonriendo todo momento, ¿verdad? Porque nos creó con emociones. Dice la Biblia que Dios se va a enojar un día y que la ira de Dios va a caer sobre la tierra, ¿no es así? Entonces, ¿es algo malo? No es algo malo, pero entonces no confundamos el momento temporal de la felicidad con el gozo.
Inclusive llega la adversidad y se nos quita el gozo, y creemos que, o actuamos como si nuestro gozo dependiera de las circunstancias. Yo leo la historia del rey David, y siempre me maravillo con el rey David, porque pues es de los que tienen una historia más larga en la Biblia, es de los pocos personajes en la Biblia cuya vida es viene muy completa, por decir, ¿no? Desde que estaba como adolescente, que el profeta Samuel lo encuentra hasta que se muere, ¿no? Entonces así puedes ver toda su vida. Y lo veíamos cómo se enojaba, cómo metía la pata, cómo se equivocaba, hacía toda serie de burradas. Y siempre nosotros leemos en los Salmos, y leemos los Salmos, nos damos cuenta que todos los Salmos son como diciendo, me fue mal, pero sigo estando gozoso. ¿No los han leído? ¿Verdad que sí? Si nosotros nos podemos analizar el pensamiento del que lo escribió, nosotros podemos llegar a una conclusión de que muchos de los Salmos los escribió en las peores circunstancias, en problemas. Dice que Señor, tú me librarás de mis enemigos, tú esto, y en mis momentos de tristeza tú estás conmigo, puros de esos así. Entonces el gozo no es necesariamente la felicidad, y tampoco es la ira, ay, te voy a poner una con todo el gozo de mi corazón, no, tampoco no se confundan. Entonces nosotros, para poder llegar a una vida gozosa, tenemos que ser independientes de la situación en la que estamos, ¿verdad? Tenemos que nosotros alejarnos de la situación y entender que nuestra situación es temporal. Todo es temporal. Todo es temporal. Y no dejemos dejar que nos tumbe lo temporal. Todo va a pasar, todo es temporal. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Sí se han dado cuenta de eso? Nada es permanente. Inclusive hasta las enfermedades mortales son temporales. Porque dice, hasta la Biblia dice, hasta Pablo decía, el vivir es Cristo, el morir es ganancia, hasta me va mejor. Y él estaba viendo lo positivo en la situación. Todo es temporal. Lo único que es permanente es si habitamos en el cielo o en el infierno, al final de nuestros días. Eso es lo permanente. Pero todo lo demás, entonces, no debe de nuestro gozo o de nuestra plenitud como cristianos depender del momento en el que estamos. Al contrario, si estamos en momentos difíciles, nosotros debemos de levantarnos. Hasta la Biblia dice que el justo se cae ¿cuántas veces? 7. ¿Y cuántas se levanta? Por las 7 después de haberse caído, ¿no? Se cae una, se levanta, se cae una, porque unos dicen se cae 7 y se levanta 8, pues se levantó 2 veces sin haberse caído una. No, se le cae 7 y se levanta 7. Y es parte de la vida. Inclusive hay que ver esa parte que a veces no lo vemos, que nosotros queremos deshumanizar la Biblia. La queremos deshumanizar, pues, creyendo que todo. Yo les he contado en el pasado que yo tuve una discusión con un judío ortodoxo que dicen, es que los cristianos todo lo quieren espiritualizar y nada está humanizado. Y tiene razón por ese lado, porque queremos todo espiritualizarlo, todo. Y se nos olvida que la razón por la cual nos dio la Biblia el Señor es para que en esta carne que tenemos, a esta carne le podamos aplicar todos esos principios. Entonces, si nosotros vemos lo que dice ese versículo, dice, presentéis vuestros cuerpos. Cuerpo es carne, ¿no? Está humanizado el asunto. No te está diciendo, presentéis tu espíritu. No, pues así todos dicen, no voy a ir a la iglesia, estoy allá en espíritu, Los estoy acompañando en espíritu. Mientras estoy viendo el fútbol en mi casa, pero allá estoy con ustedes en espíritu. No habla de eso. Dice que nuestro cuerpo lo debemos de presentar en sacrificio vivo. Entonces, una vida llena solo puede llegar a ser realizada por la entrega completa a Dios. Fíjense cómo dice esta parte interesante, sacrificio vivo. Cuando sacrificas algo, ¿se queda vivo? No, se muere. Y tiene doble significado en la palabra sacrificio vivo, la expresión sacrificio vivo. Una es que matas algo. Se muere esa parte que de indiferencia, esa parte que no quería hacer algo.
Por eso dice presentar vuestro cuerpo en sacrificio. Estás matando ese desánimo. Y en sacrificio vivo significa que cada día lo vas a repetir. Un sacrificio vivo es algo continuo, algo constante. Así nos está diciendo, todos los días tienes que entregarte y dejar eso que traías, esa carga que traías, y presentarte en un sacrificio. Inclusive si vemos, nosotros estamos leyendo el capítulo 12 de Romanos. ¿Cuántos capítulos habrá antes del 12? ¿Quién sabe? Pues 11, ¿no? Sí, estoy viendo si ponen atención. Los voy a regresar a la primaria, a las matemáticas, por favor. Si nosotros leemos los primeros 11, nosotros vamos a leer, y se los pongo de tarea, vamos a leer sobre la misericordia o la gracia de Dios hacia los gentiles y hacia los judíos. Lo vemos habla de los dos, porque es la carta a los romanos. Y si ustedes estudian, métanse inclusive nada más al Wikipedia a ver, carta a los romanos, y vean todo el análisis que hacen los que... Sabemos que no es una fuente fidedigna completa el Wikipedia, porque cada quien le mete lo que quiere, pero por lo menos nos da una idea, que es lo más fácil de encontrar. Meten a Google, Wikipedia, el libro de los romanos, y es lo más fácil de encontrar. Y se van a dar cuenta de toda esa carta, de dónde viene, por qué la escribió, quién la escribió, en qué momento la escribió. Y nosotros vemos que los previos 11 capítulos hablaban de la misericordia de Dios, habla de cómo vino la misericordia sobre los gentiles, cómo el gentil no se debe de sentir más que el judío, cómo el Señor tiene preparado algo para el pueblo de Israel, cómo al final el pueblo de Israel va a reconocer a Jesús como Mesías, y como todo. Estaba hablando de la misericordia y todo lo que ha dado Dios al mundo por medio de Jesucristo. Y aquí llega al capítulo 12 y dice, así que... Hagan de cuenta que los primeros 11 les dijo, esto está, aquí está la lista de todas las cosas buenas. Entonces te dice, así que, después de que te expliqué los 11 capítulos, te está diciendo, así que, hermanos, no le dice al incrédulo, le dice, así que, hermanos, después de los 11 capítulos, casi vamos a ponerle entre paréntesis, así que, entre paréntesis, después de los 11 capítulos que ya les expliqué de todo esto que les dije, cierra paréntesis, hermanos, os ruego. Está rogando, está diciendo, es que cuando te dicen que te están rogando algo es porque es importante, ¿no es así? Como que ya te está diciendo, esto es en serio, te lo digo en serio. Si nosotros queremos obtener todo lo que nos dijo en los previos 11 capítulos, te está diciendo, así que, hermano, te ruego, por las misericordias de Dios, que eran los previos 11 capítulos que les hablaba, dice que presentes vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y qué es la palabra culto? ¿Qué es la palabra culto? La palabra culto lo podemos definir de manera muy sencilla, es alabanza. Es una alabanza, o una adoración, o una entrega. Hagan de cuenta que si nos preguntan ¿qué es culto? Bueno, entre comillas, alabanza, adoración, entrega, dar, presentar algo, pues ya ahí dice presentar. Culto racional nos está diciendo, esta es la parte, esta es nuestra adoración inteligente, nos está diciendo, esta es nuestra entrega inteligente, para que razones esta parte, nos está diciendo el apóstol Pablo, dice que nos entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Entonces, lo interesante es, por ejemplo, cuando dice os ruego, y nosotros si queremos salirnos un poquito del libro de los Romanos y nos vamos al libro de los Efesios, los primeros 3 capítulos del libro de los Efesios habla inclusive de las riquezas que tenemos en Jesús, y los últimos 3 son como respuestas a las riquezas, son como el resultado. Lean el Efesios, son 6 capítulos, primeros 3 nos está dando todas las riquezas, y en los últimos 3 nos está dando esa respuesta a las riquezas, o el resultado de las riquezas, o lo que es el fin de las riquezas. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que ahí nos dice, váyanse a Efesios, al final del versículo, ¿no? Para que leas todo eso que vas a obtener.
Por eso es bien interesante cuando nosotros analizamos la Biblia. Nosotros nos dice la Biblia que un poquito aquí, un poquito allá, y todo se complementa. Toda la Biblia se complementa. Por eso les decía que es muy interesante. Yo he visto rabinos mesiánicos. A los ortodoxos no me gusta porque de repente salen con cada cosa que ni al caso. Okay, con todo respeto a los ortodoxos, si me llegan a ver en el video, lo que ustedes quieran, con todo respeto, pero se van mucho por la tangente y empiezan a hablar de cosas que no tienen sentido, como del baile de la niña, que la graduación de la hija, y se empiezan a hablar de cosas así. Yo los he visto y digo, si hablaras de la Biblia nada más, te tardarías la mitad de lo que tardaste, ¿no? Pero he visto rabinos mesiánicos y se enfocan nada más en la Biblia y en Jesús, y lo ves, y es interesante cómo analizan. Y acuérdate que se dice acá, y acuérdate que fulano apóstol dijo esto, y andan brincando de un lado para otro, y estás tratando de seguirles el hilo a lo que están diciendo, y de repente tienes que poner un montón de atención, ¿no? Es como, nosotros estamos viendo ahí series de televisión coreanas y no es como las normales, que te puedes voltear a hacer otra cosa mientras la estás... Aquí tienes que poner atención, como no sabes el lenguaje, tienes que estar leyendo los subtítulos. Así me pasa, o sea, tienes que estar ahí con los subtítulos, si no, no le entendí nada. ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? Regrésale. Y te tardas como 2 horas en ver algo de media hora. Y es igual cuando lees la Biblia, tienes que ponerle atención y no estar yéndote por otro lado. No puedes estar cocinando quesadillas queriendo leer la Biblia, ¿no? Entonces, lo interesante y que lo que vemos es que para nosotros obtener esa vida plena, y es una paradoja, es morir. Por eso es sacrificio, hay que morir. No se vayan a matar, hay que morir en nosotros mismos. Y vamos a expandir en eso para que no me vayan a malentender, ¿ok? Porque, no, y lo suena de chiste, pero hay gente que se ha matado por cosas así. Sí, el Jim Jones a todos les dio Kool-Aid y todos se murieron, les dio veneno en Kool-Aid y todos se lo tomaron y se murieron porque iba a pasar un meteorito y todos se iban a ir si morían cuando estaba en lo más cerca de la Tierra, ¿verdad? Entonces hay gente que se va. Hay que morir, no en ese sentido, sino morir a nosotros mismos. Si leemos Mateo 10:39, por eso es que aquí Pablo nos decía, inclusive santo, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y Mateo 10:39 dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. A eso se refería Pablo. Cuando dice sacrificio vivo, también dice, el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Lo mismo nos dice en Mateo 16:24 y 25. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces dices, ¿cómo voy a vivir una vida plena como cristiano? Pues tienes que perder tu propia vida. Y dices, bueno, ¿qué es perder mi propia vida? Pues todos tus afanes, deseos, todos esos, como les decía, la gente confunde la satisfacción con los logros o con los bienes o con lo que sea, y cuando dices que quieres encontrar una vida plena tienes que quitarte como creyente esas metas, por decir, carnales, terrenales. No significa que no vas a ir a trabajar, no significa que es malo tener deseo por algo mejor. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de que no sea la prioridad en tu vida eso. Por eso dice bien claramente la Biblia, dice, busca primero el reino de los cielos y todo lo demás te será añadido. A eso se refiere, y a veces se nos olvida esa parte. Primero buscamos la añadidura y luego el reino de los cielos ya que la encontramos, pero nunca la vamos a encontrar, la añadidura, porque nos han enseñado, nos han educado, el mundo nos dice que debemos de cada vez buscar más y obtener más y más. Entonces vamos a estar ocupados hasta que el día que nos muramos buscando más. A ver, si ya que esté bien, o ya que compre mi casa, o ya que las mujeres a las solteras generalmente ya que me case, porque los hombres nunca se quieren casar, ¿verdad? Porque ya cuando andan de novio que dicen, ¿cuándo nos casamos? Y empiezan a huir. Entonces no estoy hablando, no, porque él es el que siempre quiere huir. Las mujeres son las que, bueno, ya que me case.
Ya sintieron que cuando se casaron ya lograron algo, y se casaron y, ¿cómo está? No, pues como que ni al caso, porque no se les daba, pensaban que eso les iba a dar satisfacción. Bueno, ya que tengo un hijo, ya tienen un hijo, ¿cómo ya te sientes satisfecha? No, hombre, lo quisiera regresar a ¿verdad? Y luego cuando crecen y son adolescentes y son de lo peor, no, hombre, sí me equivoqué, eres igual que tu padre, por eso lo dejé al sinvergüenza. O sea, no, nunca encuentran la satisfacción, ¿verdad? Lo vemos en todos los días. Por eso primero busca el reino de los cielos para que lo demás te sea añadido. Así dice el Señor Jesús, dice, el que pierda su vida, a causa de él la va a hallar. También en Lucas 17:33, quien procura guardar su vida la perderá. Entonces, hubo un misionero hace muchos años que se llamaba Jim Elliot, que hizo una frase que en uno de sus diarios, que murió como mártir en Ecuador hace muchos años, hace como 70 años por ahí, cuando estaba de misionero, que en uno de sus diarios, y es lo más famoso que él ha dicho, que dice así: no es insensato el que entrega lo que no puede mantener para ganar lo que no puede perder. Era un americano. Dice, no es insensato el que entrega lo que no puede mantener para ganar lo que no puede perder. Y lo dijo esta persona unos meses antes de que lo mataran, porque él había entregado su vida a ser misionero. Pero como que resume lo que estaba diciendo el Señor Jesús ahí, cuando lee las palabras del Señor Jesús, era precisamente lo mismo. Dice, yo estoy entregando lo que no puedo mantener, con lo que no me puedo quedar, para obtener lo que nunca voy a poder perder. Y ese debe ser como que la perspectiva, o como por decir lo que debemos de traer el dicho que debemos de andar cargando, ¿no? También a veces como creyentes, dice, a mí que me interesa perder lo que no puedo mantener, mejor obtengo lo que nunca voy a poder perder. Y eso es un sacrificio vivo. Entonces el problema es la vida diaria. El problema es la vida diaria que nos confunde y nos tiene hechos bolas y nos dice, ¿para dónde voy? ¿Para dónde? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para obtener la plenitud como creyente? La plenitud que me prometieron, o la que predican en los púlpitos y no tengo. Como les decía al principio, la gran mayoría y casi el 99% de la gente no tiene satisfacción con su vida. No la tiene. Analícense ustedes, analícense esta semana. Y es inclusive por eso es que cuando se predica se da toda una semana. ¿Para qué? ¿No? Pues para que te dé tiempo de analizar todo lo que se dijo. Por eso es de domingo a domingo. Para que un día, se habla hoy y toda la semana analiza todo lo que escuchaste. ¿Cómo aplica? ¿Cómo no aplica? Porque nosotros nada más escuchamos, vámonos ya. Inclusive qué fácil, ¿no? Leer nada más 1 o 2 versículos y darle vueltas a ese 1 o 2 versículos. Yo estaba viendo de un predicador que es un versículo por domingo. Y ya lleva quién sabe cuántos años queriendo terminar la Biblia y no la puede terminar, y va de un versículo por domingo. No, pues se va a tardar. ¿Cuántos versículos son? ¿Cuántos miles de versículos son? Obviamente lee uno y se va a los otros para conectar. Sin embargo, si se va uno por domingo, pues se va a tardar un montón. Ahorita nada más con estos 2 que les voy a dar va a ser suficiente para que nos tenga preocupados toda la semana. ¿Verdad? Preocupados, ¿verdad, Chipis? Preocupados. Inclusive el sacrificio también significa que tienes que hacer lo que no quieres hacer. ¿A cuántos les ha tocado predicar o dar una clase? A ver, levanten la mano. Son poquitos nada más, ¿verdad? Sí. Ok, les ha tocado, y les ha gustado, cuando les toca predicar, yo sé que no, si dicen que sí, son mentirosos. Cuando les digo, tienen que predicar, siempre me dicen, ay, ¿en serio? Ay, a mí me toca. Oye, ¿puedes predicar este domingo? Ay, no seas malo para el otro. Nada más una persona me ha dicho que sí, pero porque apenas lleva 3 predicaciones. ¿Verdad, Yamil? Espérate cuando lleve como 15.
Y si le digo que predique cada 15 días, va a decirme, ay, ¿en serio otra vez? Pero ¿a quién le gusta predicar cuando les toca la noche? Oye, ¿podrías predicar el otro domingo? Y luego sale el gozo que traen en el carro, ¿verdad? El que les digo, sí, hermano, sí. Y lo hacemos por obligación, ¿verdad? Pero curiosamente, pues todo nos pasa. Todos nos pasa. Aquellos, fíjense, y yo lo noto cuando la gente viene, en la mayoría de los casos, no estoy hablando de todos, para que no se me vayan a ofender, cuando vienen a la iglesia con ánimo y gozo y entusiasmo. Así de fácil se las pongo. Yo sé cuándo, y les voy a dar la clave. Cuando llegan temprano, ¿verdad? El que quiere venir ya se quiere ir de la casa. Vámonos que vamos a llegar. Yo quiero llegar temprano. Y el que llega tarde está, ay, bueno, pues si llego a las 11:15 no pasa nada. Al cabo que todos ya llegaron y no se va a notar que yo llegué tarde. Y lo malo es que todos llegan tarde porque todos piensan que que son los únicos que llegan tarde, ¿verdad? Pero se da uno cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, cuando andaban de novios, ay, nos vemos a las 7 en mi casa. Y no digan que no. Los que iban, más que nada los hombres, ¿verdad? Que íbamos a visitar. A las 7, llegábamos a las 5:30, estábamos con binoculares afuera viendo a ver a qué hora llegaba. Prácticamente, ¿no? Y no digan que no, porque sí. Y llegan temprano. Y que, oye, ¿qué temprano? Oh, es que se me hizo temprano. Ajá, sí, ahí sí se hizo temprano. En los otros se te hace tarde, pero en este se te hizo temprano. Y se da uno cuenta cuando le hacen las cosas por gusto y cuando le hacen las cosas por obligación. Pero la clave para esto es cuando hacemos el sacrificio debe de ser por gusto, no por obligación. Debe de ser por gusto y no por obligación. Inclusive, hay una canción que cantamos, que ¿cómo dice? Este es mi deseo, honrar, no dice, esta es mi obligación, honrarte a ti, no dice así, ¿verdad? O sí dice así, dice, este es mi deseo, y entonces ¿por qué lo tratamos como que esta es mi obligación? Le cambiamos la letra. Pero cuando queremos venir, cuando queremos hacer algo, es deseo. Pero porque la obligación no nos lleva a nada. Les decía al principio, la mayoría de la gente odia su trabajo, van al trabajo por obligación. ¿Y hacen el trabajo con ganas? No, y yo ahorita estoy con un problema con una hipotecaria porque hacen las cosas por obligación y no por deseo. Y tienes que arrear a los abogados, apúrale, ay, es que tengo que hacer una carta de instrucción para notaría. Le digo, a esto te dedicas, tienes machotes de cartas de instrucción que nada más le vas a cambiar el nombre, el monto y la dirección. Ay, estamos trabajando en ella, llevas 15 días trabajando en un machote que nada más hay que cambiarle el nombre, el monto y la dirección. Pero lo que es trabajar por obligación. A mí me habla un cliente, a mí me gusta mi trabajo, pues a mí me gusta ganar dinero. ¿A quién le gusta ganar dinero? A mí me gusta ganar dinero. Me habla un cliente, oye, ¿me haces este trabajo? ¿Te pago tanto? ¡Claro que sí! Mañana en la mañana lo tienes. Así opero yo. Hasta le digo a Mayra, me cayó un montón de trabajo. A mí me hablan y yo nunca digo que no. ¿Tú lo puedes hacer? Sí. Yo sé que no puedo, pero le dije que sí. Y yo aprendí una cosa, a mí me dijeron una vez, tú siempre di que sí, luego averiguas cómo lo haces. ¿Verdad? Digo, ese es un consejo para los que tienen carrera, profesión, trabajo, lo que sea. Siempre que te digan que te ofrezcan algo, tú di que sí, luego le digas cómo lo haces. Porque si esperas a saber todo para hacerlo, nunca vas a hacer nada. Entonces a mí me hablan mis clientes, oye, ¿puedes hacer esto? Sí. Para mañana a las 8 de la mañana, son las 4 de la tarde. Sí. Y luego yo de una película aprendí un truco, de una película de Star Trek. A mí mis clientes me dicen, ¿cuánto tardas en hacer esto? Porque a mí me gusta mi trabajo, entonces me dicen, 3 semanas. ¡Ay, es un montón! No, es que eso es lo que se tarda. Y luego como ya los tengo orillados, me das 3 semanas.
se las entrego en 1:30. Oye, en 1:30, ¿cómo le hiciste? No, pues para que veas, es que le echo ganas. Yo en realidad me tardo 1 semana y media, pero les digo 3, y dijeron en una película, ¿por qué siempre dices más de lo que duras? Porque así parece que hago milagros, y mis clientes están bien contentos. No, este es buenísimo, siempre nos entrega antes de que nos dice. Hay que ser trucha. Pero es porque lo hacemos con gozo, con gusto, no por obligación. Por obligación es cuando lo tienes, están las cojas para arriba, ¿verdad? Cuando van a la delegación, al municipio a pedir un trámite, ¿verdad? ¿Les ha pasado? ¿No les ha pasado? ¿A poco todos lo reciben con, venga, lo quiero atender, venga? ¿Cuántos están así? No, yo llegué el otro día, estaba sacando papeles para un apartamento y todos están en el WhatsApp. Nadie está atendiendo, todos están, espérame tantito. Y pidiendo pizzas y pidiendo burritos con la doña que está en el carrito de allá afuera porque también tiene WhatsApp. Señora, y luego le mandan mensaje, señora, me trae 2 burritos, una coca, un agua de horchata, 3 papitas, 2 churritos. Uy, pero ¿tú qué tanto comes? Ya, ahora sí, ¿en qué lo puedo atender? Ya después de que ordenó todo el menú. Entonces, por eso la canción que cantamos dicen, este es mi deseo, no dice, esta es mi obligación. Porque si cantamos, esta es mi obligación, todos allá vamos a estar así, tocando. Y de todos modos tocamos así, ¿verdad? El otro día que estaban en la danza, yo les veía todos concentradas. La semana pasada, antepasada, y le digo, papá, como que están bien intensas, concentradas. Hay que decirles que sonríen por lo menos, porque se ven todos que están todos bien picadas, intensas, y se hacen señas. A veces estaba viendo y se hace para acá, para acá, para acá. Se hace, y están en la danza y están haciendo señas pero qué bonito, de todo modo lo hacen con gusto, ¿verdad? Pero digo, ya sonríen, al cabo que nadie te vea. Dicen que bailes como si nadie te estuviera viendo, ¿verdad? Hay una expresión que dice así, ¿verdad? No, tú baila como si nadie te estuviera viendo. ¿Y por qué lo haces con gusto y no por obligación? Y eso es el sacrificio vivo, dice santo, agradable a Dios. Porque cuando dice que nosotros alabamos y adoramos al Señor, llega como olor fragante, ¿verdad? ¿Ustedes creen que esta es mi obligación llega como olor fragante? No, ¿verdad? No llega como... no llegan las oraciones ni las adoraciones así como le van a decir, oye, anda de malas. Prácticamente, ¿no? Si pudiéramos nosotros ponerle un olor a nuestra emoción cuando danzamos o cantamos o oramos, de repente le llegarían al Señor como que de 1000 sabores. Oye, como que, ay, sí lo dijo con gozo, lo dice, anda de malas, no, ¿verdad? No debemos de hacer eso. Sacrificio vivo es entregarse. Por eso dice el Señor Jesús, el que la entrega, el que la pierde su vida, la pierdo es mis emociones, mis ideas, mis perspectivas, lo que sea, quedan a la borda, no tienen nada que ver. Ahora vámonos a Romanos 12, versículo 2. Ya llevamos 1 hora en el 1, ahora vamos a tardar 2 horas en el 2. ¿Ok? Y todos contentos con gozo. Amén. ¿Sí? Gozosos. Este es tu deseo, no tu obligación. ¿Vienen el domingo a la iglesia por deseo o por obligación? ¿No les pasa que cuando faltan sienten hasta raro? Ah, qué bueno, esa es la prueba, y ahí más o menos la llevan. Y el segundo dice, no os conforméis, es como la segunda parte de lo que estaba diciendo. Primero haces el sacrificio vivo, etcétera, y luego te dice en el 2, no os conforméis a este siglo. O sea, que no seas igual como piensa en toda la bola. Pero dicho en palabras del siglo I, en griego, por un rabino fariseo, pues te está diciendo no conforméis a este siglo. Si lo hubiera escrito hoy, diría, no seas como la bola. No pienses como toda la bola. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjate, como les decía ya hace rato, como decía este ortodoxo, que decía, es que todo lo espiritualizan y nada lo humanizan, como si todos ustedes vivieran en un reino plano espiritual allá volando. Y tiene cierto sentido, pero por eso es que aquí nos dice, transforma la renovación de tu entendimiento, o sea, de aquí.
de tu mente. Ese es el cambio es aquí en la mente. Porque nuestra voluntad es aquí, en la cabeza, en nuestro entendimiento. Dice, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes o comprobéis. Fíjese, y no dice para que pruebes o para que tientes o para que te des en cuenta. Te dice para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Inclusive hay otra parte también donde habla de comprobar en los diezmos, ¿verdad? Dice, probadme en esto. O sea, te estás como que retando. Probadme en esto. Aquí te está diciendo también, Pablo te está diciendo, para que compruebes, para que no te cuenten. Entonces dice, transforma tu mente. Vamos a resumirlo en términos más modernos. Dice, transforma tu mente para que te des cuenta cuál es la buena voluntad de Dios. En pocas palabras, en mexicano pues, no en griego rabínico de primer siglo, en mexicano. Dice, transforma, dice, no seas como la bola, sino piensa diferente para que te des cuenta cuál es la buena voluntad de Dios. Dice, agradable y perfecta. Entonces nos dice, primero te sacrificas, o sea, en otras palabras, muere tu yo interior, muere mis ideas, muere mi forma de pensar, y eso es muy importante para todos. Y se los digo porque desde niños nos educan a pensar de cierta manera. A mí me tocó ver una vez un niño acá, no me acuerdo quién era. Nada más me acuerdo que escuché que le preguntaron a los niños, ¿tú qué quieres ser cuando sea grande? Y pues todos los niños, por lo menos de mi generación, todos queríamos ser vaqueros, bomberos, policías, ¿verdad? Todos queríamos ser vaqueros, bomberos o astronautas, ¿verdad? En mi generación. Yo me acuerdo que nadie quería ser abogado. Ay, ¿qué es abogado? No, nadie. Yo quería ser dentista, menos. Odiaban a los dentistas. Todos los niños los odiaban. Nadie quería ser como el que odiabas, ¿verdad? Entonces nadie quería ser dentista. Todos queríamos ser bomberos, policías, piratas, vaqueros y astronautas. Hoy en día les preguntas a los niños, no sé qué quieren decir, pero me llamó la atención cuando escuché que un niño, ¿tú qué quieres ser cuando sea grande? Un niño chiquito le dicen, yo quiero ser narco. Allá adentro. Para que vean lo que es la mente tan... Y ese niño quizá creció a ser narco. Porque ya no está aquí, porque no me acuerdo quién era, porque si me acordara quién era ya le hubiera dicho. ¿Por qué? Porque ¿quién le hicieron? Le metieron esa idea en la cabeza, no le renovaron su mente, desde niño le enseñaron cosas que no. Y desde niño nosotros, especialmente cuando si quieres crecemos o crecen en un ambiente hostil o en un ambiente católico, en un ambiente mormón, musulmán, ateo, lo que tú quieras, nunca nuestra idea nos inculcan ideas bíblicas, pues. Por eso decía ahí Pablo, dice, renueva tu mente, porque toda está echada a perder. Todo está echado a perder. En serio, imagínense un niño, pues ¿qué es lo que ve en la tele? ¿O qué? ¿O el papá será? O no sé, hasta miedo me va a preguntar. Porque luego llega si el papá es y luego llega aquí y me va a decir, ¡hey tú! Con botas y sombrero ahí me va a salir, me va a decir algo. Pero es porque no renuevan la mente. Por eso nos está diciendo ahí, renueva, transfórmate, no te conformes con este siglo. En mi siglo, y era en el siglo pasado, en el siglo XX, ahorita estamos en el XXI. En el siglo pasado, cuando yo era niño, que feo se oye, ¿verdad? Cuando ustedes en el siglo pasado, sí, al principio del siglo pasado, muchos de ustedes. Qué feo se oye, ¿verdad? Yo viví 2 siglos. Para que vean, yo viví 2 siglos, el 20 y el 21. Dice, no conformes a este siglo. Cuando éramos chicos yo quería ser astronauta, otros querían ser bomberos, otros querían ser vaqueros. El día de hoy no sé qué quieren ser los niños, pero les aseguro que no es nada bueno por lo que se pasan en la tele. Entonces, si nosotros queremos entender cuál es el buen plan de Dios, etcétera, tenemos que sacrificarnos, morir. Dice como el Señor Jesús dice, el que pierda su vida la hallará, el que la pierda la va a hallar. Y dice aquí, nos está dando la fórmula, dice, no te conformes a como piensen en este siglo o a este siglo, transforma por medio de la renovación. La renovación de nuestro entendimiento, fíjense, ¿cómo renovamos nuestro entendimiento? ¿Cómo leyendo la Biblia? Y para eso,
Se me olvidó decirte, ¿y quién está ahí en la computadora? Búscame lavacro. Búscame una foto de un lavacro de bronce. Para eso nosotros podemos ver algo bien interesante, bien sencillo, que viene para ya terminar. En Éxodo 30, versículo de 17 al 21. Si está buscando el lavacro, déjame ir a Éxodo 30. 17 en adelante. Tú búscame el lavacro de bronce. ¿Ya lo viste? Que tiene agua y que no sé qué. ¿Ya lo encontraste? Ok, bueno. Vamos a leer el versículo de Éxodo 30, versículo 17 en adelante. Yo sé que está buscando algo, entonces lo vamos a leer. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Les dice que hagan una fuente, lo que se le llama un lavacro. No les dice ni de qué tamaño, no les dice de qué tamaño lo hagan ni nada. Ahí está, eso es un ejemplo de un lavacro como era antes. Y era de bronce. Si nosotros leemos la simbología que hay en la Biblia, o si nosotros entendemos los materiales, que ya lo hemos visto en el pasado, el bronce significa juicio. El material de bronce, la Biblia lo conecta con el juicio. Y le está diciendo Moisés, o Jehová a Moisés dice que le dice que haga un lavacro, no le da las dimensiones, pero así se llama, no le da las dimensiones, simplemente le dice, puede ser grande, chico, se lo dejó a su criterio. Y fíjense qué interesante es al criterio que le dejó a Moisés. Entonces cualquiera que te dice, de ahí te vas a lavar las manos y los pies, hicieron una cosa grande. En la católica tienen algo parecido, que es donde tienen el agua bendita, ¿verdad? Y tienen una cosita así chiquita. Acá la hacían grande, porque el bronce, y le dice de bronce, porque el bronce significa juicio. Pero ¿qué significa? ¿Qué pasa cuando tú te paras enfrente de lavacro, poniéndolo por arriba, y ves el agua con el material de bronce abajo? ¿Qué es lo que ves? Un reflejo de ti mismo. El bronce con el agua crean un reflejo. Y lo que haces cuando te acercas, no dice que te metas, le dice que agarren agua de ahí y se lavarán, dice, las manos y los pies. Todo con lo que hacen y a donde caminan. Les está diciendo. Y fíjense, este versículo es bueno que se lo memoricen. Los que tienen niños chiquitos, ahí les va la clave para que se metan a bañar. ¿Qué dice en el versículo 21? Se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Niña, mira, ven para acá, mira lo que dice la Biblia si no te bañas. Porque si no te lavas las manos y los pies te mueres. A ver si les funciona. Yo no me las sabía cuando las tenía chiquitos, pero ahorita a ver si me funciona. Pero dice que para que no mueras, te laves las manos y los pies. Ahí está, a la niña le dicen cuando no se quiera meter a bañar. ¿Verdad? Es un truco, no me ha funcionado a mí, pero espero que a ustedes les funcione. Pero fíjense, agarraba y se miraba el agua, venía el reflejo de él mismo, se lavaba las manos, o sea, se lavaba todo lo que hacía y los pies a todo lugar que caminara. Y dice que lo tiene que hacer para que no muera. Y la renovación de nuestra mente es algo parecido. Si nosotros lo conectamos al versículo 1 y 2 de Romanos 12, nos damos cuenta que el lavacro tenía ese sentido profético. Porque le decían, te lavan las manos y los pies. Cuando entraban los sacerdotes al lugar santo y santísimo, se tenían que limpiar, se cambiaban de ropa, hacían todo, ¿verdad? Todos se limpiaban y pedían perdón y todo. A veces como decíamos, bueno, entonces ¿por qué era nada más manos y pies? Porque era una manera de nosotros darnos a entender
que todo lo que hacemos y a todo lugar que vamos debe de ser limpio y diferente, para renovar nuestra vida. Queremos vivir la vida plena, pero no queremos lavarnos las manos y los pies. No queremos renovar la mente, no queremos pensar diferente, no queremos hacer diferente y caminar diferente. Por eso decía el apóstol Pablo, no te conformes a este siglo, porque la gente de este siglo piensa y hace o camina de manera diferente a nosotros. Y se lo dice a Aarón, dice que de manera, está en el 21, dice, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones, todos, o sea, por sus generaciones, de manera perpetua, o sea, para siempre. Por ahí está el lavacro en Jerusalén, ahí guardado. Pero lo que importa era el simbolismo que tenía eso. Cuando nosotros nos queremos transformar, y si quiero ser diferente, quiero vivir la plenitud, quiero tener el gozo, pues tienes que ser diferente. Y eso es lo que significaba, fíjense, hagan la prueba, si tienen algún recipiente de plata en su casa, alguna olla, inclusive las de cromo, nada más que las de cromo como son, no son ovaladas, no, pues no te vas a voltear, no vas a verte nada, pero hagan la prueba con algo, ¿verdad? Lo primero que hacen al meterse a lavar es verse a sí mismo. Cuando leemos la Biblia nos limpia y nos cambia y nos refleja a nosotros mismos. Cuando la leen no están leyendo pensándola en el de al lado, ¿verdad? Ahí lo voy a leer para ver qué le digo al de acá para que mira. Lo primero que pasa cuando la leen es puras pedradas a nosotros mismos, ¿verdad? A eso significa. Esa es la manera que nosotros podamos a poder vivir una vida plena. Y esa es la que nos enseña ese utensilio, este recipiente de agua. Lo hace, fíjense, si veían la foto, tenía agua arriba y agua abajo, para las manos y para los pies, de bronce, que significaba juicio, que nos reflejaba a nosotros mismos, el juicio que vendría hacia nosotros. Por eso nos tenemos que limpiar y lavar. Y esa es la manera en que nosotros vamos a poder obtener plenitud en nuestra vida cristiana. Siendo diferente y no pensando como piensa el mundo, pensando como Dios quiere que pensemos. Amén. Entonces con eso quiero terminar, hermanos. Le voy a pasar el tiempo a nuestra hermana Susi para que nos guíe en oración y que Dios me los bendiga.